Hola amigos, bienvenidos a la parte 3 del resumen del manga Viviendo como un bárbaro en un mundo de fantasía. Si no han visto la parte 1 y 2, están disponibles en mi canal. Y ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. A pesar de una llegada tan aterradora, ¿qué tal se limitó a sonreír y saludar con tranquilidad a los guardias, preguntándoles de forma casual si estaban a cargo del lugar? El capitán, todavía en shock, comenzó a unir las piezas, relacionando las estruendosas explosiones que habían escuchado antes con la aparición de aquel hombre. Entonces empezó a notar detalles inquietantemente familiares: su cabello de tono cenizo, su porte imponente. Pero fue al ver la enorme cicatriz que cruzaba su pecho cuando sus ojos se abrieron con horror. Aquella marca coincidía exactamente con la descrita en las viejas historias. Ya no quedaba lugar a dudas. El hombre frente a ellos era el auténtico bárbaro plateado de las leyendas. Completamente ajeno al pánico que estaba provocando, Ketal dio un paso al frente con la intención de hablar. Aquel gesto tan simple fue interpretado de inmediato como una amenaza, y los guardias, dominados por el miedo, prepararon sus armas y le advirtieron que atacarían si avanzaba un paso más. Ketal, ya cansado de ser recibido siempre con hostilidad, intentó calmarlos, asegurándoles una vez más que no era su enemigo. Entonces el capitán le preguntó directamente qué era lo que buscaba. Con una calma que, lejos de tranquilizarlos, solo aumentaba la tensión, Ketal señaló más allá de los guardias, hacia el interior de la fortaleza. El capitán, completamente desconcertado por su actitud, siguió la dirección y observó la muralla, sin comprender del todo a qué se refería. Ketal aclaró su deseo. Quería visitar su territorio. La petición, tan educada como inesperada, dejó a los guardias inmóviles, sin saber cómo reaccionar ante aquella situación absurda y tensa a la vez. Ya dentro del territorio, Ketal se encuentra en una sala de interrogatorios, donde el capitán le pregunta con seriedad si su único propósito es pasar de largo. Ketal aclara que, si le es permitido, le gustaría quedarse un tiempo, aunque no sabe con certeza cuánto. Siguiendo el protocolo, el capitán le pide su nombre y algún tipo de identificación. Ketal responde con franqueza que no posee nada que lo acredite. Cuando todo apunta a que le negarán el acceso, Ketal recuerda de pronto algo que podría servirle. De su bolsillo extrae un elegante colgante, el mismo que Milena le entregó al despedirse. Lo coloca frente al capitán y le pregunta si aquello sería suficiente como prueba de identidad. El capitán le pregunta qué es eso. Ketal explica que se trata del emblema de la casa Aakasha y que lo recibió de alguien de ese linaje. Al verlo, el capitán abre los ojos con sorpresa, reconociendo de inmediato el nombre de aquella influyente familia de mercaderes. El capitán recordó entonces que aquella familia había pasado por el Desierto Blanco años atrás y que, desde que cambió de liderazgo, su influencia creció de forma notable. La insignia no parecía falsa, y aunque no era una identificación oficial del reino, tenía cierto peso. Aún así, la desconfianza no desapareció por completo. Tras pensarlo unos segundos, le informó que podría permitirle la entrada, siempre que cumpliera una condición. Ketal alzó una ceja, sorprendido, mientras el capitán le explicaba que necesitaban una prueba clara de que no suponía un peligro para el territorio. Para ello, debía formar un grupo con otros 3 forasteros que también solicitaban acceso y encargarse de limpiar una mazmorra cercana como demostración de su valía. Lejos de mostrarse inquieto, Ketal consideró que la prueba era más sencilla de lo que había anticipado, y aceptó con una leve sonrisa. Sin embargo, el capitán añadió que aún quedaba un detalle pendiente. Además de completar la mazmorra, el grupo tendría que presentar un informe detallado de todo lo ocurrido en su interior. Ketal comprendió al instante la intención detrás de la propuesta: usar a los forasteros para vigilarse entre ellos y detectar a cualquier posible amenaza. Su rápida comprensión llamó la atención del capitán, quien, intrigado, no pudo evitar preguntar si era realmente un bárbaro. Con una seguridad y un orgullo que solo logran desconcertar aún más al guardia, Ketal confirma sin titubear que es un bárbaro. El capitán se queda pensativo. Siempre había creído que los bárbaros no eran más que brutos sin mente ni disciplina, admitiendo, casi a regañadientes, que es el primer bárbaro que conoce así. Da por concluida la interrogación y dice que se pongan en marcha. La escena cambia para presentarnos al resto del grupo. El primero es un autoproclamado paladín llamado Alessandro Tyrannus, que se queja amargamente por tener que adentrarse en una mazmorra infestada de ratas ladronas. El siguiente del grupo es un ladrón llamado Kazan Shark, que le responde molesto si está buscando pelea con él,
porque un ladrón lo estafó y le vació los bolsillos. Alessandro estalla de inmediato, gritándole cómo se atreve a insultar a un paladín sagrado. Pero Kazan se limita a reírse, asegurándole que su título no es más que una farsa, pues un verdadero paladín jamás vestiría así ni acabaría en un lugar como ese. El ataque verbal culmina con una frase demoledora: «No eres más que un carroñero, igual que yo». Kazan se ríe de su apellido, Tiranos, y se pregunta qué clase de apellido tan idiota es ese. Alessandro llega a su límite y, consumido por la ira, se levanta rápidamente, claramente dispuesto a recurrir a la violencia. Kazan no muestra la menor señal de nerviosismo. Con absoluta tranquilidad, lo provoca a combatir. Para añadir más leña al fuego, le pregunta si de verdad cree que esa armadura desgastada será suficiente para detener una hoja impregnada de veneno. La tensión alcanza su punto máximo, y Alessandro aprieta la empuñadura de su espada, al borde de desatar una pelea entre compañeros. La tercera integrante del grupo, una sacerdotisa, interviene con evidente cansancio. Se trata de Hayes, una clériga de Callosia, que ya empieza a arrepentirse de haber aceptado una misión con un equipo tan descompuesto. Su única esperanza es que el cuarto y último miembro, que aún no ha llegado, sea alguien al menos razonable. En ese instante, el sonido de la puerta al abrirse rompe el ambiente cargado. El capitán de la guardia entra en la sala y anuncia que el último integrante ya ha llegado. El ladrón, sin perder su tono burlón, comenta que espera que esta vez sea alguien cuerdo. Lo primero que aparece ante sus ojos son unas botas pesadas, forradas de piel, cuyo solo paso deja claro que el recién llegado no es alguien común. Ketal entra al lugar, y su sola presencia basta para apagar la pelea al instante. Los tres integrantes del grupo se quedan inmóviles, observándolo en un silencio cargado de tensión. Sin embargo, rompiendo por completo ese ambiente opresivo, Ketal esboza una sonrisa amistosa y les pregunta con total naturalidad si ellos son sus compañeros de equipo. El paladín, el ladrón y la clériga permanecen boquiabiertos, incapaces de reaccionar ante la llegada de su nuevo y claramente intimidante compañero. El grupo se siente abrumado por el tamaño de Ketal y por la presión abrumadora que irradia sin esfuerzo alguno. Habiendo cumplido con su tarea, el capitán decide retirarse y los deja a solas para que se conozcan mejor. Ketal, completamente ajeno al temor que provoca, da un paso al frente y se presenta con entusiasmo. Su nombre es Ketal y es un bárbaro. Luego Ketal dirige su atención al ladrón. Este, claramente intimidado por su mirada, balbucea su nombre: Kazan Hark, seguido de una apresurada mención de su oficio. A continuación, llega el turno del paladín, Alessandro, lo cual emociona a Ketal y le pregunta sin rodeos si es capaz de usar poder sagrado. Puesto contra la pared, Alessandro admite con evidente nerviosismo que, al ser un paladín especial, en realidad no puede utilizarlo. Por último, la clériga da un paso al frente. Su nombre es Hayes, y se presenta como una clériga de Callosia, el dios de las mentiras y el engaño. Con algo de vergüenza, Hayes explica que su diosa no goza de buena reputación, y que, por esa razón, la gente suele desconfiar de ella. Cuando las peculiares presentaciones llegan a su fin, el capitán de la guardia regresa para anunciar que es momento de partir hacia la mazmorra. El grupo se pone en marcha envuelto en un silencio incómodo y pesado. Ninguno se siente tranquilo trabajando junto a compañeros tan extraños y sospechosos. Después de caminar un rato, el capitán se detiene y anuncia que han llegado a su destino. Lejos de mostrar temor o inquietud, Ketal observa el lugar sorprendido. Frente a ellos se alza la entrada de la mazmorra, una cueva sombría y amenazante, oculta entre enredaderas y árboles del bosque. El capitán les explica los detalles de la misión. La mazmorra cuenta con 3 niveles y está infestada, en su mayoría, por criaturas no muertas. El objetivo es claro: limpiarla por completo y regresar con una prueba que confirme el éxito. Sin perder un segundo, Ketal asume el liderazgo y declara que lo primero es definir una estrategia antes de avanzar. Se gira hacia Kazan y le pide que sea él quien exponga el plan, reconociendo su función como explorador del grupo. Aunque sorprendido al inicio, Kazan acepta la responsabilidad y comienza a pensar con seriedad. Ketal, con tono directo, le indica que explique la estrategia sin rodeos y deje de lado las formalidades. Aún algo nervioso por la atención, Kazan expone su idea. Ketal y el paladín irán al frente, conteniendo a los enemigos, mientras que él se encargará de detectar trampas y peligros ocultos. Hayes, la clériga, permanecerá en la retaguardia, brindando apoyo con sus habilidades. El plan le parece perfecto a Ketal,
quien lo aprueba con un entusiasmo que solo logra poner más tenso a Kazan. Con la estrategia definida, Ketal da la orden de avanzar. Apenas cruzan la entrada, la clériga empieza a quejarse de que está muy oscuro ahí dentro. Kazan avanza con extrema cautela, inquieto por lo anormal del lugar. Todo parece demasiado tranquilo. No hay trampas visibles, ni señales evidentes de peligro. De pronto, sus ojos entrenados detectan algo fuera de lugar. Levanta la mano de inmediato y les ordena detenerse, señalando unos huesos dispersos sobre el suelo. Pero Ketal no percibe amenaza alguna. Kazan le explica que esos restos no son simples huesos, son esqueletos que se levantarán para atacar en cuanto se acerquen lo suficiente. En ese instante, Kazan comprende la cruda realidad. Aquello no era una simple prueba, era una trampa. El capitán de la guardia había enviado a los forasteros a una mazmorra diseñada para deshacerse de ellos. Ketal procesa la información con calma. La idea de una emboscada de no muertos es algo completamente nuevo para él. Kazan continúa explicando que los esqueletos son enemigos persistentes. Incluso si pierden extremidades, siguen moviéndose. Además, al estar formados de hueso endurecido, poseen una defensa considerable, lo que eleva la dificultad de la mazmorra mucho más de lo esperado. Asumiendo por completo su papel como estratega, Kazan comienza a dar órdenes. Le indica a la sacerdotisa que se prepare para dar apoyo con sus habilidades y al paladín que se mantenga firme con el escudo en alto. Luego se dirige a Ketal y le advierte que se prepare para el combate inminente. Kazan les dice que buscará una apertura en la defensa de los enemigos mientras ellos los contienen. Finalmente, revela el punto clave para la victoria. Dado que sus cuerpos son demasiado resistentes, deben concentrar todos los ataques en su punto débil, el cuello. Pero Ketal da un paso al frente, activando deliberadamente la emboscada de los no muertos. Tal como Kazan había anticipado, los huesos esparcidos por el suelo comienzan a moverse, ensamblándose por sí solos. Sin embargo, lejos de sentir miedo, Ketal observa la escena con auténtica fascinación. Es la primera vez que presencia la reanimación de un esqueleto. El primer guerrero no muerto termina de formarse. Sus cuencas vacías brillan con una siniestra luz azul mientras toma su espada y se yergue frente a ellos. El resto del grupo se prepara de inmediato. El paladín alza su escudo. La sacerdotisa empieza a murmurar una oración, y Kazan afina su mirada, listo para ejecutar la estrategia que había trazado. Ketal, en cambio, no parece interesado en planes elaborados. Simplemente tensa el brazo y se dispone a atacar. El esqueleto avanza con un movimiento brusco, intentando interceptar al bárbaro que ha osado entrar en su territorio. Un mosquito. El diablo, bro. Se fue Moquito. Pero duro, Se fue Moquito. El puño de Ketal impacta de lleno contra su cráneo y lo pulveriza al instante. El silencio se apodera del lugar. Ketal permanece de pie, tranquilo, sobre los restos del esqueleto. El paladín, el ladrón y la clériga lo observan boquiabiertos, incapaces de asimilar lo que acaban de presenciar. Con una sonrisa amplia y satisfecha, Ketal se vuelve hacia Kazan y comenta con total naturalidad: «Tenías razón. Deja de moverse si le quitas la cabeza». Kazan solo puede soltar una risa nerviosa, pensando para sí mismo que eso no era, en absoluto, a lo que se refería. Los huesos de los esqueletos son increíblemente resistentes, reforzados por el maná propio de la mazmorra. La única forma conocida de acabar con ellos es golpear su cuello una y otra vez. Pulverizar un cráneo de un solo puñetazo debería ser, en cualquier circunstancia, algo imposible. Kazan admite para sí mismo que, aunque sabía que Ketal era fuerte, jamás imaginó un nivel de poder tan descomunal. El asombro es tal que incluso llega a preguntarse si su nuevo compañero puede considerarse realmente humano. El resto del grupo permanece en un silencio absoluto, con la mirada fija en el montón de polvo de los huesos del esqueleto. Finalmente, reanudan la marcha, pero la dinámica del grupo ya no es la misma. Ahora todos son plenamente conscientes de la fuerza abrumadora de Ketal. Tras aquella demostración, él simplemente sonríe y con total naturalidad les dice que es hora de seguir adelante. Nadie se atreve a quedarse atrás. Aterrorizados, se apresuran a seguirlo, lo que resulta bastante divertido para Ketal. Sin embargo, tras avanzar un poco más, Ketal se detiene. Algo en el camino ha llamado su atención. A sus pies descansa un cráneo de esqueleto, el cual comienza a ensamblarse y pone a los demás en alerta. Comienzan a observar los alrededores con creciente nerviosismo.
¿Qué tal? Lejos de mostrarse preocupado, les pide que, por favor, le permitan encargarse del esqueleto. Quiere probar algo. La petición deja a todos completamente perplejos, pero Kazan, ya consciente del monstruoso poder del bárbaro, nerviosamente le dice que haga lo que quiera. ¿Qué tal? Asiente con tranquilidad y les agradece su cooperación. Acto seguido, avanza sin el menor rastro de miedo hacia el esqueleto que comienza a levantarse del suelo. Sus compañeros lo observan desde la distancia, desconcertados, preguntándose qué demonios planea hacer. En lugar de adoptar una postura de combate, ¿qué tal? Se detiene frente al esqueleto y lo observa con mucha curiosidad, fascinado por la forma en que sus huesos se ensamblan. El guerrero no muerto no pierde tiempo y se lanza al ataque, blandiendo su espada contra el bárbaro. Sin embargo, ¿qué tal? Detiene la espada en seco, usando únicamente 2 dedos. Manteniendo la hoja inmovilizada y con un leve movimiento de sus dedos rompe la espada. El esqueleto retrocede unos pasos y sin dudarlo se lanza de nuevo contra ¿qué tal? Él esquiva el ataque con facilidad, atrapa el brazo del esqueleto y con una sonrisa le rompe la mano, dejándolo completamente desconcertado por lo que acaba de ocurrir. Sin perder tiempo, el esqueleto se adapta. Rápidamente levanta la espada rota y con la otra mano vuelve a empuñarla, decidido a seguir luchando. Al ver esto, ¿qué tal? Se emociona. El guerrero esqueleto carga otra vez, blandiendo su arma con furia. Pero, una vez más, ¿qué tal? Detiene el golpe sin el menor esfuerzo. Esta vez sujeta con firmeza la muñeca del esqueleto y con una facilidad insultante le arranca la otra mano de un tirón. Ahora incapaz de empuñar su espada, el esqueleto intenta atacar usando los huesos de su brazo, pero es inútil. ¿Qué tal? Responde con un golpe leve que rompe la extremidad, mientras lo elogia con curiosidad, sorprendido por su ingenio, aun siendo un esqueleto. El resto del grupo observa la escena con auténtico terror, comprendiendo por fin lo que realmente significa ser un bárbaro. Mientras tanto, ¿qué tal? Continúa divirtiéndose, completamente absorto en su improvisado experimento. Satisfecha su curiosidad, ¿qué tal? Pone fin a la prueba. Arranca el cráneo del esqueleto y lo aplasta sin esfuerzo, acabando con su existencia. Luego, con una sonrisa, se gira hacia el grupo y se disculpa por haberlos hecho esperar. Sin embargo, sus compañeros, aún atrapados en el asombro, solo atinan a decirle que se tome todo el tiempo que necesite. Cuando ¿qué tal? Sugiere que continúen, el equipo nerviosamente aceptan. Tras caminar un rato, llegan a la entrada del segundo piso. Kazan sugiere que hagan un breve descanso. ¿Qué tal? Está de acuerdo. Para gran alivio de Kazan, todos se sientan, aún algo nerviosos por todo lo sucedido. Entonces, ¿qué tal? Rompe el silencio, diciendo que tiene algunas preguntas sobre la mazmorra. ¿Qué tal? Comienza su charla admitiendo tímidamente que carece de muchos conocimientos. La clériga lo anima, diciendo que el deseo de aprender es una cualidad maravillosa, y le pregunta sobre qué tiene curiosidad. ¿Qué tal? Señala que la mazmorra estaba muy cerca del territorio. Pregunta si la presencia de mazmorras y monstruos cerca de donde vive la gente no es un problema. La clériga Hayes explica que los monstruos de las mazmorras no suelen salir y que, aunque hay excepciones, casos como ese, se identifican y se tratan de antemano. Kazan añade que las mazmorras aparecen de forma natural, a veces como cuevas o torres. Señala que la mayoría de ellas aparecen cerca de poblaciones grandes. Hayes añade que cuando aparece una mazmorra, el territorio evalúa su nivel de peligro y entonces envía a gente como ellos para que se encarguen. ¿Qué tal? Pregunta si aparecen dentro del propio territorio y la sacerdotisa aclara que aparecen a cierta distancia de las zonas pobladas. ¿Qué tal? Emocionado pregunta si hay una recompensa por despejar con éxito la mazmorra. Hayes lo confirma, explicando que normalmente hay un jefe en el piso superior y que al derrotarlo otorga varias recompensas y que las recompensas en una mazmorra de este nivel serían muy buenas. ¿Qué tal? Sonríe y piensa que es como un juego. Entonces, ¿qué tal? Hace una última pregunta. ¿Quién hace estas mazmorras? El equipo se sorprende por la pregunta y Hayes responde que aparecen de forma natural y que nadie las hace. ¿Qué tal? Encuentra esto extraño, señalando que aparecen cerca de los centros de población como si estuvieran hechas para ser exploradas. Continúa su análisis diciendo que aparecen cerca de donde vive la gente y los atraen con recompensas. Concluye que parece demasiado artificial para ser un fenómeno natural. Hayes se asombra
dándose cuenta de la verdad en sus palabras. Admite que nunca antes había pensado en ello porque parece evidente. Kazan piensa que nunca lo cuestionó porque era un principio aceptado y se pregunta cómo este bárbaro podría cuestionar tal verdad. Concluye sus pensamientos afirmando que los bárbaros son una raza ignorante y salvaje, seres crueles e implacables, y que este hecho no ha cambiado. Kazan sigue pensando para sí mismo, preguntándose si este bárbaro es realmente normal. ¿Qué tal llama la atención del equipo? Preguntándole si han descansado lo suficiente. Ellos confirman nerviosamente. ¿Qué tal les dice alegremente que deberían ponerse en marcha de nuevo? Entonces el grupo se adentra más en la mazmorra. Tras adentrarse un poco más en la mazmorra, el grupo se topa con un objeto que llama de inmediato la atención de Ketal. Señalándolo con curiosidad, pregunta ¿qué es? Kazan le explica que se trata de un cofre del tesoro, una de las recompensas ocultas del laberinto, y le comenta que puede quedárselo si logra abrirlo. Añade que forzar un cofre de ese nivel requiere a un ladrón experimentado, alguien con verdadera habilidad en el arte de las cerraduras. Con cierta amargura, Kazan murmura que un ladrón capaz de abrir algo así no tendría necesidad de arriesgar su vida en una mazmorra, insinuando incluso que quizá deberían dejar el cofre atrás. Pero ¿qué tal, sin darle mayor importancia, simplemente le dice que lo abra? Kazan queda completamente desconcertado. Para ¿qué tal? La lógica es simple. Es un cofre del tesoro, y Kazan es un ladrón. Con un entusiasmo casi infantil, le explica que abrir cofres es la esencia misma del oficio, y que le emociona ver con sus propios ojos cómo trabaja un verdadero ladrón. Kazan reconoce que no está equivocado, pero hay un problema imposible de ignorar. Si realmente tuviera esa habilidad, no estaría allí. En su interior, la duda lo carcome. No es más que un ladrón de bajo nivel, alguien que ni siquiera ha sido reconocido por el gremio, y la verdad es que no posee las técnicas necesarias para forzar cerraduras complejas. No puede decírselo a Ketal. Teme que la emoción que ve en sus ojos se transforme en decepción. En su mente, se imagina al bárbaro molesto, preguntándole si es incapaz incluso de hacer algo tan básico, llamándolo inútil. Impulsado por el miedo y la presión del momento, Kazan traga saliva y acepta intentarlo. Mientras trabaja en la cerradura, Kazan siente la mirada de Ketal clavada en su espalda. Puede percibir su entusiasmo incluso sin voltear a verlo, y ese detalle solo consigue ponerlo más nervioso. Aterrorizado, piensa que no sobrevivirá si falla. Desesperado, intenta recordar cada movimiento que alguna vez vio ejecutar a un ladrón de verdad cuando trabajaba como su porteador. Con la vida en juego, respira hondo y concentra todas sus fuerzas. Tras varios intentos y una lucha silenciosa contra la cerradura, un leve clic rompe la tensión. Kazan lo logra. Con los ojos humedecidos, anuncia que el cofre está abierto. Hayes no puede ocultar su sorpresa y expresa una admiración sincera, diciendo que es asombroso y que jamás pensó ver a un ladrón abrir un cofre del tesoro con tanta destreza. Ketal lo felicita de inmediato por su gran trabajo. Para Kazan, esas palabras provocan una pequeña crisis existencial. Siempre se había dicho a sí mismo que hacía todo lo posible solo para sobrevivir, pero por primera vez se pregunta si realmente había dado lo mejor de sí hasta ahora. Ketal entonces pregunta por el valor del contenido, y Hayes calcula que es suficiente para que una familia viva cómodamente durante aproximadamente un mes. Sin dudarlo, Ketal le pide a Kazan que guarde las recompensas. Mientras Kazan comienza a clasificar el tesoro, un grito de terror escapa de su garganta al escuchar de repente la voz de Ketal detrás de él, preguntándole si necesita ayuda o si algo le duele. Nervioso, Kazan responde a gritos que no ha hecho nada, dejando al resto del grupo completamente confundido. Con las recompensas ya recogidas, el grupo continúa avanzando con cautela. No pasa mucho tiempo antes de que encuentren otro esqueleto tendido en el suelo, y Ketal, al verlo, les pide que esperen. Ketal observa con atención el suelo y cuenta los cráneos dispersos, 4 en total. Con rapidez deduce que eso significa 4 esqueletos. Se gira hacia el grupo y les anuncia, con total naturalidad, que se encargará de 3 de ellos. Luego, sonriendo, añade que dejará el último para ellos. Kazan entiende de inmediato que esta vez se trata de una pelea real. El resto del equipo capta la gravedad del momento y asiente. Los huesos comienzan a moverse, ensamblándose lentamente desde el suelo. El espectáculo provoca un escalofrío en Kazan, algo que nunca logra acostumbrarse a sentir. En pocos segundos, los 4 esqueletos se lanzan hacia ellos. Ataquen.
ordena Kazan. La clériga comienza a recitar una oración, fortaleciendo a Kazan y al paladín. Los esqueletos se lanzan al ataque sin dudar. Kazan se enfrenta a uno de ellos, mientras que Tal atrapa a los otros tres con facilidad, advirtiéndoles que no arruinen aquella escena tan poco común. El esqueleto arremete contra Alessandro, quien bloquea el golpe con su escudo. Aprovechando la apertura, Kazan se lanza al ataque. Hayes prepara y libera un hechizo de sombra ilusoria, y Alessandro golpea con fuerza, haciendo que el cuerpo del esqueleto comience a agrietarse. Ketal observa la escena con diversión y suelta una carcajada, comentando lo impresionante que resulta ver a un grupo de héroes trabajando en conjunto. Al mismo tiempo, elimina sin esfuerzo a los otros tres esqueletos y declara que ahora sí puede disfrutar del espectáculo. Kazan continúa atacando con determinación. Todos comprenden que, de algún modo, Ketal los está poniendo a prueba. El último esqueleto duda, confundido tras ver desaparecer a sus compañeros, y en ese instante, los tres se lanzan al ataque. Los tres comprenden que no pueden permitirse mostrar la más mínima debilidad, porque hacerlo significaría morir. Tras el final de la batalla, el agotamiento se apoderó del equipo. Todos respiraban con dificultad, con el cansancio marcado en el rostro. Ketal, observándolos, recordó a los que cruzaron el desierto nevado, y piensa que sí debieron ser fuertes después de todo. Luego de descansar unos minutos, retomaron el avance. En el tercer piso, la cantidad de monstruos aumentaba notablemente, pero bajo el liderazgo firme de Ketal, el grupo logró abrirse paso sin mayores complicaciones. Paso a paso, terminaron llegando a su objetivo, la sala más profunda de la mazmorra. Allí los esperaba el jefe. Sentado sobre un trono de piedra, un caballero esqueleto los observaba en silencio. Su sola presencia hacía que el aire se sintiera pesado. Hayes tragó saliva, preguntándose por qué una criatura así existía en un lugar como ese. Ketal rompió el silencio y preguntó si aquel monstruo era distinto a los demás. Hayes asintió con seriedad y explicó que se trataba de un enemigo extremadamente poderoso. El caballero esqueleto solo podía ser enfrentado por combatientes de nivel caballero, y aún así, sería un oponente muy difícil de vencer. Luego preguntó sobre qué ocurriría si decidieran retirarse. Kazan respondió que en ese caso, el territorio realizaría una investigación. Si se determinaba que la retirada había sido una decisión razonable, el asunto normalmente se resolvería sin mayores consecuencias. Ketal reflexionó unos segundos antes de hablar y concluyó que, dadas las circunstancias, la opción de retirarse era perfectamente razonable. El caballero esqueleto, sentado en su trono, emanaba una presencia opresiva. Cuando se puso de pie y desenvainó su espada, la atmósfera de la sala se volvió aún más tensa. Ketal avanzó unos pasos, observándolo con interés, admirando el hecho de que aquel esqueleto fuera capaz de mantener su forma sin desmoronarse. Sin previo aviso, el caballero esqueleto se preparó y lanzó un ataque devastador. Hayes, al percibir el peligro, intentó bloquearlo con su escudo, pero este se rompió casi al instante. Alessandro reaccionó de inmediato, interponiéndose y recibiendo el golpe con su escudo. La onda expansiva los hizo retroceder varios metros, mientras que Tal permanecía de pie, completamente imperturbable. Alessandro no pudo ocultar su incredulidad ante el poder de aquel único ataque. El caballero esqueleto se abalanzó entonces contra Ketal, pero él lo observó con absoluta calma. Un solo golpe fue suficiente. En un instante, el monstruo quedó reducido a fragmentos, destruido por completo. El silencio que siguió dejó al equipo sin palabras. Ketal se sacudió el polvo de las manos y preguntó si eso era todo. En ese momento, un nuevo cofre del tesoro apareció ante ellos. Ketal llamó a Kazan y le preguntó si podía abrirlo. Preso del pánico, Kazan respondió que era imposible, ya que estaba protegido por una cerradura de alto nivel, muy por encima de sus habilidades. Ketal comentó con cierta decepción que era una lástima. Kazan coincidió, sugiriendo que lo mejor sería abandonarlo. Sin embargo, Ketal ignoró la sugerencia y con un solo golpe rompió el cofre, abriéndolo sin esfuerzo alguno. La recompensa se obtiene mucho más fácil así, comentó con tranquilidad antes de pedirle a Kazan que recogiera el botín. Mientras obedecía, Kazan pensó que jamás había oído hablar de alguien que abriera un cofre del tesoro por la fuerza. No pudo evitar preguntarse por qué Ketal le había pedido abrir el primer cofre, si en realidad podía destruirlo sin problema. Al salir de la mazmorra, ésta comenzó a cerrarse lentamente. Kazan explicó que, cuando una mazmorra es completamente despejada, desaparece por sí sola, y concluyó que esta vez no había ninguna habitación secreta.
El concepto despertó el interés de Ketal, y Kazan añadió que, aunque existen, son extremadamente raras, algo que Ketal encontró curioso. A la salida, el capitán de la guardia los esperaba, sorprendido por su rápido regreso. Al preguntar por la mazmorra, Ketal respondió simplemente que había sido muy divertido. El capitán les indicó que seguiría los procedimientos habituales y les pidió que lo acompañaran uno por uno. La clériga fue interrogada primero y declaró que no había ocurrido ningún problema grave. Luego, el capitán le preguntó si creía que el bárbaro podía quedarse en el territorio. Ella respondió, algo nerviosa, que no veía inconvenientes. Mientras tanto, el capitán reflexionó en silencio. Limpiar la mazmorra había sido solo un medio. El verdadero objetivo siempre fue identificar a individuos peligrosos. Durante el interrogatorio, Kazan explicó que Ketal no parecía alguien que buscara causar problemas. Por su parte, Alessandro añadió que, aunque el bárbaro poseía una fuerza brutal, no había herido a ninguno de ellos, concluyendo que era muy distinto a los bárbaros comunes. Cuando llegó el turno de Ketal, este no habló de sí mismo. En cambio, elogió a cada miembro del grupo. Destacó el excelente trabajo de Kazan al desactivar trampas y su esfuerzo por abrir los cofres. Elogió al paladín Alessandro por mantenerse firme en la primera línea como guerrero, y alabó a la clériga por sus oraciones, que fueron un apoyo clave durante los combates. El capitán de la guardia encontró aquella escena extraña. No era común que desconocidos, obligados a cooperar, terminaran hablando tan bien unos de otros. Tras meditarlo brevemente, tomó su decisión y les concedió permiso para entrar al territorio, aunque dejó una advertencia clara. Si causaban problemas, serían expulsados de inmediato. Luego, les entregó la recompensa por haber limpiado la mazmorra y les pidió que la dividieran entre ellos. Kazan no pudo ocultar su sorpresa, comentando que en ocasiones los guardias se quedaban con una parte del botín. Ketal, con una sonrisa despreocupada, declaró que la recompensa debía repartirse de forma justa. Sin embargo, los demás, visiblemente nerviosos, rechazaron su parte, asegurando que no la necesitaban. Ketal insistió, afirmando que habían limpiado la mazmorra como un equipo y que, por lo tanto, el botín debía compartirse sin excepciones. No aceptó ninguna objeción. Finalmente, propuso con entusiasmo celebrar la victoria bebiendo en una taberna cercana. El grupo aceptó con sonrisas tensas, aunque en el fondo todos deseaban terminar cuanto antes y poner algo de distancia entre ellos y Ketal. Y así termina la parte 3. Si te gustó el video, apoya con un like y comenta para traer la parte 4 del manhwa.